Buenas tardes, el día de hoy se presentará para la asignatura de Generación y Difusión del Conocimiento Clínico de la Licenciatura en Medicina de la División de Ciencias de la Salud de la Universidad de Quintana Roo el tema de estudios epidemiológicos. Particularmente hablaremos de los estudios de caso y serie de casos. La exposición será llevada a cabo por un servidor, Eric Burgueño, y en el trabajo también participó Laura Álvarez. A manera de introducción es importante recordar que existen dos grandes ramas de los estudios epidemiológicos: los estudios observacionales y los estudios experimentales. Dentro de los estudios observacionales, nosotros ubicamos a los estudios de caso y la serie de casos, junto con los estudios ecológicos, los estudios transversales y los estudios de caso control y estudios de cohorte. Los estudios o reportes de caso. Básicamente son reportes donde se va a describir de manera sencilla e informativa la evolución de un paciente en términos de la historia natural de la enfermedad. De entre sus características, la más destacada es que estos estudios describen la presentación del cuadro clínico de un paciente con una enfermedad desconocida o rara. También nos permiten describir la asociación de dos síndromes o enfermedades raras, la respuesta clínica a una intervención terapéutica en un paciente que tenga alguna enfermedad desconocida, rara o compleja, así como la evolución inesperada de un paciente, alguna enfermedad rara o compleja, y esto pues incluye la presencia de efectos adversos. Habitualmente estos estudios los realiza el médico especialista y en varias ocasiones se puede incluir una revisión de la literatura. Aquí tenemos un ejemplo. Publicado en la revista de Gastroenterología de México por Baez et al. En el 2009, se habla acerca del síndrome de Bouberet. Se reporta un caso. El síndrome de Bouberet es básicamente una presentación inusual de una obstrucción del vaciamiento gástrico que es causado por un gran cálculo biliar a través de una fístula colecistoduodenal que queda impactada en la región del bulbo duodenal. En el caso se presenta un paciente femenino, 75 años de edad, que acude por presencia de vómitos en varias ocasiones, intolerancia a los alimentos, malestar general, y esto viene acompañado por un cuadro de deshidratación secundaria con 15 días de evolución. En un principio se sospecha un cuadro de estenosis péptica pilórica. Sin embargo, se procede a realizar panendoscopía y viene algo muy importante: se encuentra un cálculo biliar gigante impactado en el bulbo duodenal. Se realiza un ultrasonido que demuestra la presencia de dicho cálculo en el duodeno para posiblemente someter a la paciente a cirugía. Aquí podemos ver la duodenostomía de la paciente y la extracción del cálculo biliar, como podemos ver aquí. Y algo muy importante es relacionar en este caso las características antes mencionadas. Por ejemplo, Baez et al. En el 2009 nos menciona que solamente del 1 al 3% de pacientes con litiasis biliar padecerán obstrucción duodenal. Si se dan cuenta, es muy baja la probabilidad, por lo tanto podemos hablar de un caso raro. Solamente del 1 al 3% de dichos pacientes que presentan esa litiasis presentarán también una obstrucción gástrica. Aquí vemos otro ejemplo. Este es en la revista de Gastroenterología de Perú en el año 2006, publicado por Prochaska et al., en donde nos hablan de la hemocromatosis de origen hereditario. Se reporta un caso clínico. La hemocromatosis es una condición hereditaria que ocasiona la acumulación progresiva de hierro, y esto pues genera trastornos relacionados a su absorción intestinal. Pero aquí lo importante de destacar y relacionarlo con los estudios epidemiológicos y sus características, particularmente con los estudios de caso, es que aquí se agrega lo que es una revisión de la literatura, ¿sí? Además de hablarnos de un caso clínico, nos agregan esos autores una revisión bibliográfica. Por otra parte, también tenemos la serie de casos. La serie de casos son estudios que van a describir la experiencia de un grupo de pacientes que tengan un diagnóstico similar. Importante, dado en un intervalo de tiempo. Dentro de sus características, destacan que son una evidencia débil para probar causalidad.
Estadísticamente no van a ser significativos, pero pueden dar una pauta sobre posibles factores causales de la enfermedad. Por ello se pueden generar nuevas hipótesis o incluso documentar nuevas enfermedades o efectos adversos. Contienen información detallada de cada paciente sobre su diagnóstico, tratamiento, seguimiento, sus antecedentes. Aquí vemos un ejemplo en la revista colombiana de cardiología, en el año de 2015, publicado por Gómez et al., acerca de la miocardiopatía por estrés. Se presenta una serie de casos. La miocardiopatía por estrés surge como respuesta a un evento estresante que causa la dilatación aguda del ventrículo izquierdo. Normalmente esta patología se presenta en mujeres posmenopáusicas, pero es de carácter reversible en la mayoría de los casos. En este artículo se reporta una serie de 12 casos provenientes de pacientes del sexo femenino. Como se mencionó anteriormente en las características de este tipo de diseño, pues aquí vamos a agrupar a las 12 pacientes de acuerdo a ciertas características. Por ejemplo, aquí las ubican de acuerdo a sus antecedentes patológicos y de acuerdo a sus antecedentes farmacológicos. Vemos que son 12 pacientes, todos femeninos, y dentro de sus antecedentes patológicos tenemos infarto al miocardio y hipertensión arterial. Podemos ver que solamente una paciente presentó infarto al miocardio y solamente una paciente presentó hipertensión arterial, por lo que apenas un 8% de estas pacientes pues tiene esos antecedentes patológicos. Pero por ejemplo, en el caso de sus antecedentes farmacológicos, vemos que el 42% de las pacientes toman antihipertensivos. Pues eso nos da la idea incluso de que los datos de aquí de hipertensión arterial se refieran pues básicamente a alguna hipertensión que esté controlada por el fármaco. Entonces nosotros podemos establecer que pudiera existir alguna asociación, ¿sí?, en lo que es la presencia, el uso de fármacos antihipertensivos con la presencia de la miocardiopatía. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, estadísticamente esto no es significativo, pero nos puede dar la pauta para un estudio prospectivo o para un estudio más detallado. Aquí vemos en la parte de abajo que también a las pacientes las agrupan de acuerdo a su cuadro clínico y de acuerdo a su evolución. Vemos que el 66% de las pacientes acudió a consulta mencionando que el origen de su sintomatología era de carácter emocional. Y en cuanto a su motivo de consulta, pues lógicamente el 100% acude por la presencia de dolor torácico. Entonces aquí vemos la importancia de este tipo de estudios. Nos pueden dar la pauta para estudios posteriores, pero estadísticamente son débiles. Dentro de las ventajas de este tipo de estudios es que el lenguaje es accesible para cualquier médico. Los podemos reportar en un periodo corto de tiempo. Nos proveen datos preliminares sobre nuevas intervenciones y esto pues sirve para diseñar estudios prospectivos. Tienen impacto significativo en la literatura médica. Se menciona que en la base de datos PubMed se registraron aproximadamente 1.500.000 reportes de casos entre 1905 y 2010. Entonces aquí la importancia de la publicación de este tipo de casos. Sin embargo, también tienen sus desventajas. Solo dan leves indicios de una relación causal, por lo que son útiles para establecer hipótesis, pero no para una asociación estadística, como mencionamos anteriormente. Las características observables en común pudieran ser consecuencia del azar simplemente. Y ligado a esto, pues es que hay una ausencia de un grupo de control, ¿sí? No hay una significancia estadística relevante en sí. Bueno, esa es la bibliografía consultada.